Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Votaré a favor de este empréstito. Quiero dejar puntualmente presentadas algunas preocupaciones. Que se le sigan dando recursos al gobierno sin condiciones, lo que implica es que no solo el gobierno no hace lo que tiene que hacer, sino que además hace lo que no tiene que hacer. Hay una gran diferencia. El gobierno utiliza el dinero de los impuestos para hacer chorizos. El gobierno utiliza el impuesto del marchamo para hacer chorizos. El impuesto del diésel que pagan los agricultores para hacer chorizos. El impuesto a la gasolina para hacer chorizos. Nos cobran los impuestos para hacer obras que tienen sobreprecios que luego tenemos que pagar nosotros. Entonces, ¿cómo es que nos sacan la plata de la bolsa con impuestos para que se la roben y después entonces tenemos que pedir un préstamo para el flujo de caja del gobierno? Tiene sentido, porque el dinero es fungible. Entonces el mismo dinero se lo están robando de una bolsa y tenemos que ir a reponer ese dinero con plata prestada. Pero además vemos cómo el Poder Judicial está también involucrado en todo esto, porque es que este Parlamento no habla de lo que está sucediendo con la Fiscalía General. ¿Por qué es que la fracción de gobierno que se rasga las vestiduras un día sí y otro día también, no se rasga las vestiduras por la renuncia de la fiscal general, de la fiscala general? ¿Por qué es que nadie dice aquí que la fiscala general corrió a jubilarse antes de que le abrieran un procedimiento disciplinario y que ahora hay que pagarle una pensión? Porque es que nadie dice eso aquí. Pero además la fiscala se retira y se jubila, ¿y quién le va a pagar la pensión? ¿De dónde sale la plata para pagarle la pensión? La plata para pagarle la pensión express, sale de nuestros impuestos, pero como los impuestos se los están robando, hay un préstamo y luego entonces con el préstamo entonces pagamos la pensión. ¿Y por qué es que nadie dice nada aquí? Porque todo está interconectado. Todo está interconectado. Lo que yo no puedo entender es el silencio sepulcral que ensordece este silencio. A mí me ensordece el silencio sepulcral que hay aquí, de ver todos estos actos de corrupción y cómo entonces tenemos nosotros que aprobar un empréstito para ir a conseguir la plata que se están robando. Y es que la fiscala general era afín a una parte de la corte que es afín a la fracción de gobierno. ¿Y por qué entonces la fracción de gobierno no dice nada? ¿Y por qué es que aquí todos callamos? Porque al final de cuentas, los que estamos aprobando esta plata para que llegue el Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo siga la fiesta. Esto tiene que decirse aquí en palabras claras, que el país entienda, porque el país además lo entiende. Lo que el país no entiende es el silencio de este Parlamento. Eso es lo que este país no entiende. Lo que el país no entiende es la complacencia de este gobierno, digo, de este Parlamento. Eso es lo que el país no entiende. Yo no me puedo quedar callado. Las cosas tienen que decirse. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El Poder Judicial es un desastre.
Le damos plata al Poder Judicial para que no funcione, para que los delitos sexuales contra menores no se resuelvan, para que las pensiones alimenticias no se resuelvan, para que los delitos sexuales contra personas con algún tipo de discapacidad no se resuelvan. Y nosotros seguimos tirándole plata y dándole plata al Poder Judicial que no funciona y que es el responsable de la corrupción. Y este Parlamento no dice nada. Y cuando este Parlamento no dice nada, este Parlamento es complaciente. Y cuando este Parlamento es complaciente, es cómplice. Y cuando hemos visto a la fracción de gobierno durante años rasgarse las vestiduras, como los paladines de la ética, y los vemos calladitos hoy, nadie se los dice. Y a Liberación Nacional todos los días les dice a la fracción de gobierno que son unos corruptos y que son unos narcotraficantes y se paran a pegar gritos. Y a la fracción de gobierno nadie les dice nada. ¿Qué pasó con el caso de Cochinilla? Hay que decirlo claramente. ¿Qué es lo que pasó con el caso Cochinilla? Para que los costarricenses escuchen claramente qué es lo que pasó con el caso Cochinilla. Se repartieron más de 800 millones de dólares dos compañías constructoras. Para que veamos lo que eso significa, 800 millones de dólares es el equivalente a 10 estadios nacionales. El Estadio Nacional costó aproximadamente 80 millones de dólares. Entonces, dos compañías constructoras, en exclusión de las demás, se repartieron el equivalente de la construcción de 10 estadios nacionales. En primer lugar, hay que decir que eso no pudo haber pasado sin el conocimiento de las más altas jerarquías de los últimos dos gobiernos. Es decir, imagínense repartirse un queque de 800 millones de dólares entre dos compañías. La construcción de 10 estadios nacionales. Por supuesto que los dos últimos presidentes y los últimos ministros de Obras Públicas y Transportes tenían que saber lo que estaba sucediendo. No es de recibo, no es creíble que eso solo fuera un asunto de bandos medios. Y nosotros no podemos aceptar la tesis de que fueron los bandos medios los que se encargaron de esto. No, señores. Fueron las más altas jerarquías de los últimos dos gobiernos, las más altas jerarquías que vienen ahora a pedir este préstamo. Y no se puede dividir, no, es que el chorizo lo hicieron los bandos medios y la plata la vienen a pedir aquí las altas jerarquías. Eso no es de recibo. Y no comamos costarricenses, no comamos cuento de algunos medios de comunicación que nos están dirigiendo a los mandos medios. ¿Y saben qué es lo que sigue? Para distraer la atención. ¿Saben qué es lo que sigue? Siguen los alcaldes. Siguen los alcaldes. ¿Y de quiénes son la mayoría de los alcaldes, compañeros de la fracción de Frente Liberación Nacional? Los alcaldes son mayoritariamente de la fracción de Liberación Nacional. ¿Y saben? Van a tirar a los alcaldes a la hoguera. Eso es lo que está pasando. Van a tirar a los alcaldes a la hoguera para que la hoguera agarre más fuego, pero que no llegue la hoguera a las más altas jerarquías de los últimos dos gobiernos. Y nos vienen a pedir más impuestos, porque lo que el gobierno negoció con el Fondo Monetario es que sí, se aprueba este préstamo, pero luego hay que aprobar los impuestos. Los impuestos para que se sigan robando la plata y para que continúen los chorizos.
Eso es lo que está sucediendo. Porque es una injusticia que primero le saquen la plata a los costarricenses de la bolsa, plata que podrían utilizar para invertir, para contratar, y luego es una doble injusticia que después de que le sacaron, no sacaron la plata a los costarricenses de la bolsa, luego nos la roben con chorizos y luego entonces nos tengan que venir a pedir un presupuesto extraordinario para reponer la plata que se robaron y nos vengan a pedir que entonces para ese presupuesto extraordinario, porque la plata no alcanza, diputada Salas de Duarte, entonces hay que ir a pedir un préstamo. Y por eso es que estamos aprobando el préstamo, porque la plata no está alcanzando. Pero fue que se la robaron antes, la misma que ya nos habían sacado de la bolsa. Y ese es el ciclo vicioso en el que estamos. Ese es el ciclo vicioso de no acabar. Y nosotros, frente a este ciclo vicioso de no acabar, esta Asamblea Legislativa corre a votar en un express este préstamo. Comenzamos la discusión de este proyecto de ley a las 5:30 de la tarde. Son las 6:30 de la tarde. En un express sin discusión, se va a votar. Y aquí nadie ha dicho este tipo de cosas. Pero que es que ya no se sienten diputados, ya no se sienten diputadas. Pero es que además, si es que todo esto no estuviera sucediendo en el contexto de un hiper, super, duper chorizo, todavía yo entendería. Si es que el Poder Ejecutivo todavía tuviera la confianza que le depositamos el primer año, todavía yo entendería. Pero el Poder Ejecutivo ha dilapidado la confianza, no del Parlamento, ha dilapidado la confianza que los costarricenses le dimos. Y es en un contexto donde el gobierno nos ha mentido y le ha mentido a los costarricenses. Es en ese contexto que aquí le damos un préstamo multimillonario en dólares express al gobierno. ¿De qué es que tenemos tanto miedo, por Dios santo? Por eso la ciudadanía está furiosa. La ciudadanía está furiosa porque pagas por servicios que no está recibiendo. Y no solamente no recibe los servicios, como el tema de la mora judicial a la que he hecho referencia, sino que además la plata que paga se la roban. Porque nos acostumbramos a seguirle dando cheques en blanco al Poder Ejecutivo. Porque se perdió la criticidad en este Parlamento. Porque la hipocresía de la fracción de gobierno es rampante. Porque cuando el tema era el tema del narcotráfico, ahí sí pegaban gritos la fracción de gobierno y se rasgaban las vestiduras y señalaban con el dedo. Y ahora con el tema de Cochinilla están calladitos. Se quedaron calladitos. No se dieron cuenta, no recuerdan ustedes hace 15, 22 días cuando estaba el tema del narcotráfico, cómo se rasgaban las vestiduras y señalaban con el dedo. Lo señalaban ustedes ahí enfrente con el dedo y a nosotros enfrente con el dedo, hasta que yo me paré aquí y les recordé un par de cosas. Y luego salió el tema de Cochinilla, calladitos más bonitos. Calladitos más bonitos. ¿No recuerdan ustedes cuando Tom Solís, por el amor de Dios, recomendaba el nombramiento de Emilia Navas? ¿No recuerdan ustedes eso? ¿No recordaban que San Otón Solís
que San Otón Solís recomendaba el nombramiento a Gloria, no, Emilia Navas, perdón, el nombramiento de Emilia Navas como fiscal general. ¿No se acuerdan ustedes de eso? Y ahora que Emilia Navas sale premiada con una pensión express, porque se acuerdan, o sea, ella dijo que se iba a retirar en un mes o 2 meses, y el lunes avisó que se iba a retirar el lunes. ¿Por qué? Porque la Corte se acostumbra premiar a la gente que no se merece premiar, y por eso yo oportunamente denuncié que Fernando Cruz había premiado indebidamente a la fiscala Berenice Smith, que estaba involucrada en un caso, y que él había utilizado su voto doble. Y es que hay que decirlo, Emilia Navas era protegida de Fernando Cruz, pero aquí nadie dice las cosas. Hablemos un poquito de Emilia Navas. Ustedes saben, los costarricenses saben, que le nombró un fiscal ad hoc, a don Rodolfo Méndez Mata para las causas penales que están abiertas contra don Rodolfo Méndez Mata. O sea, le nombraron un fiscal especial para él. ¿A dónde se ha visto? ¿Y qué dice este Parlamento? No dice nada. ¿Qué dice la fracción de gobierno? No dice nada. Ya hizo ese nombramiento ad hoc y ahora se va pensionada con plata que vamos a pagar todos los costarricenses. Prestada. Sí, exactamente. Que vamos a pagar, con el préstamo que vamos a pagar los costarricenses, quiero decir. Gracias, diputado Barcamora. Pero además, el fiscal a cargo del allanamiento, en el caso de Cochinilla, es íntimo amigo de la fiscala general, diputada Shirley Díaz. El fiscal encargado del allanamiento, en el caso de Cochinilla, es íntimo amigo de la fiscala general, cuando se suponía que ella no tenía nada que ver, que ella no sabía lo que estaba pasando. Ese fiscal, cuyo nombre se me va, pero ahorita lo puedo buscar aquí en el teléfono, porque lo tengo aquí en el teléfono, es aquel famoso fiscal que le armó el tema a Keylor Navas. ¿Se acuerdan del caso de Keylor Navas? ¿Y quién fue la testigo de descargo de ese fiscal? Emilia Navas. Emilia Navas fue a testiguar para salvar a ese fiscal, que fue el que hizo el allanamiento. Así es la relación de cercanía que existe entre Emilia Navas y el fiscal que hizo el allanamiento. Y a los otros nos vienen a decir que Emilia Navas no sabía nada sobre el allanamiento. Pero ¿qué es lo que entonces hace este Parlamento? Porque a todos esos hay que pagarles. A todos esos, y las pensiones de ellos hay que pagarlas. Y la pagamos los costarricenses con los impuestos de los costarricenses, con este préstamo. Y ustedes saben por qué la gente está brava con los políticos. Porque nosotros dejamos pasar estas cosas y no decimos nada. El silencio que hay aquí es ensordecedor. Las voces disidentes son pocas.